Buenos días, buenas tardes, buenas noches, no importa el momento que nos vean, bienvenidos a un video más de VideoJars. El día de hoy vamos a enfocarnos en un nuevo tema. En este caso vamos a estar trabajando con mecanismos de 5 barras. Es digamos, un cambio ligero con respecto a los temas que hemos estado viendo hasta ahora, donde se han enfocado, como se pueden dar cuenta, en mecanismos de 4 barras, no solamente los articulados, sino también todas las derivaciones que éste pueda tener, ¿no? Entonces, una importancia que tienen los mecanismos de 5 barras es que si bien los mecanismos de 4 son muy versátiles, nos damos cuenta que hay algunos movimientos que solamente se pueden lograr con 5 barras. Aquí estamos mostrando un ejemplo de un mecanismo de 4 barras. Vean ustedes que tiene un grado de libertad, eso es algo que ya hemos estado trabajando. Y por su parte, cuando agregamos un eslabón, también se agrega un grado de libertad. Esa es una transformación que habíamos estado platicando previamente. Al tener 2 grados de libertad, implica también la necesidad de usar 2 entradas. O son 2 entradas o son 2 salidas. Muchas veces es más fácil controlar cuando tiene las 2 entradas. Entonces, vean ustedes que en el mecanismo de 4 barras, la entrada es en O2, mientras que en el de 5 tenemos esas 2 entradas, independientes entre sí, para lograr precisamente una sola salida, que va a quedar representado por el nodo de arriba. Más adelante vamos a ver cómo esto se puede dar. Vean ustedes los nodos A y C que tienen movimientos relativamente convencionales, pero el que realmente es de interés es el nodo B, ya que el nodo B presenta el movimiento complejo que da la razón de uso para este tipo de mecanismos. Ojo que un reto es precisamente el tema de la manipulación. Un caso muy ubicuo es el tema del manipulador robótico de General Electric Model P-80. En este caso pueden ver ustedes que ese robot va a poder tener esos movimientos complejos deseados. Y un caso más sencillo es este pantógrafo, donde ustedes pueden ver que la figura de entrada y la figura de salida se escalan, ¿no? Entonces ahí vean ustedes que también hay 2 grados de libertad. No solamente está la traslación del punto P, sino también la rotación del elemento, ¿no? Ahora vamos a revisar qué aplicaciones nosotros podemos tener de este mecanismo, tomando en cuenta pues que no siempre es tan sencillo controlar los 2 grados de libertad, ¿no? Bien, ¿y cómo se puede lograr esto? Para ello, nosotros necesitamos regresarnos de 2 grados de libertad a uno solo. La clave está en precisamente las entradas. Teníamos 2 entradas independientes. Pero si esas 2 entradas independientes que estoy marcando aquí las logramos hacer dependientes, podemos llegar al mecanismo de 5 barras engranado. El mecanismo de 5 barras engranado hace que la entrada y la salida sean dependientes mediante una serie de discos, no necesariamente engranes, también pueden ser poleas. En este caso, pues, hay una diferencia esencial entre las poleas y el engrane, y eso es algo que vale la pena destacar. Más adelante lo vamos a ver, ¿no? En este caso tenemos el problema 20. En este problema 20 nos dice el mecanismo de 5 barras engranado cuenta con las siguientes longitudes de eslabón. L1 igual a 6 pulgadas, L2 igual a 1 pulgada, L3 igual a 7 pulgadas, L4 igual a 9 y L5 igual a 4. Vean ustedes que aquí estoy dibujando un par de discos. Estos discos representan engranes que están girando en dirección contraria. Si yo quiero una entrada moviéndose en sentido contrario, uso engranes, pero ¿qué tal si yo quiero que la entrada y la salida giren en el mismo sentido? Bueno, pues en este caso vamos a tener el tema de las poleas. Importante también notar que estos temas los vamos a estar viendo mucho más adelante en la unidad 4 a más detalle, solo que ahora nos sirve para poder realizar el análisis de este mecanismo, ¿no? Hay 2 parámetros importantes, aparte de las longitudes de eslabón y el ángulo de entrada θ2, y ese es el ángulo phi y lambda 2. Lambda 2 es la relación o representa la relación
entre los discos. Puede representarse en el caso de engranes a través de los dientes de los engranes o bien los diámetros de los mismos. Ya en otras materias se ha revisado esto, especialmente introducción al diseño y mecánica de materiales. Para el caso de Phi 3 estamos hablando de un desfase. En el caso de ese desfase de Phi 3, o perdón, Phi igual a 30 que está aquí, básicamente nos está diciendo que es el ángulo que tiene teta 5 cuando teta 2 es igual a 0. Por lo tanto, sabiendo que entre teta 5 y teta 2 hay una relación lambda, pues básicamente el valor de teta 5 termina siendo teta 5 es igual a teta 2 por lambda. Sin embargo, también hay que agregar el desfase phi. Y esa relación termina siendo teta 5 igual a teta 2 por lambda más phi. Y esa relación la vamos a utilizar para denotar también que teta 5 no es independiente de teta 2. Otra cuestión que vale la pena mencionar es precisamente la forma en cómo vamos a hacer el planteamiento vectorial que a continuación se ilustra, ¿no? Bien, en este caso uno podría pensar que es complicado o es diferente, pero si usamos la misma metodología que hemos empleado al inicio del semestre, hace este problema más accesible. Aquí, por ejemplo, estamos recabando las longitudes de los eslabones, nada del otro mundo. L1 igual a 6 pulgadas, L2 igual a 1 pulgada, L3 igual a 7, L4 9 y L5 igual a 4, ¿no? Asimismo, hay que tomar en cuenta también los ángulos. Tenemos un ángulo de entrada, teta 2 igual a 60 grados. Y el ángulo de salida parece que no lo conocemos. Sin embargo, lo vamos a calcular a partir de estos dos parámetros, teta grados, 30 grados, perdón, y lambda igual a 2, donde phi es el ángulo de desfase, ¿no? Muy bien. Entonces, ahora aquí vamos a expresar lo que ya había comentado previamente. Teta 5 va a tener un ángulo phi cuando teta 2 es igual a 0. Es el desfase. Si no hubiera desfase, teta 2 y teta 2 y teta 5 estarían alineados cuando teta 2 es igual a 0. Aquí estamos también comentando cómo se relaciona precisamente cómo se da la relación de engranes y al final agregamos el ángulo phi, ¿no? Bueno, a partir de esto ya podemos hacer el cálculo de teta 5. Dicho cálculo se puede obtener con 2 multiplicado por 60 más 30. Y eso de ahí ya lo conocemos. Un cálculo sencillo da 150, ¿no? Luego, ¿qué tenemos que encontrar? Acorde con la redacción del problema, teta 3 y teta 4, ¿no? Asimismo, debemos suponer cuerpos rígidos precisamente para poder armar el lazo vectorial. Vamos a apoyarnos de la figura de arriba para poder hacer dicha construcción. Bien, vamos a empezar a observar cuáles son los vectores que van a conformar este polígono. En este caso aquí tenemos R1 representando la bancada, apuntando un ángulo de 0. Posteriormente aquí vamos a tener la salida R5, también apuntando hacia esa dirección. La entrada R2 está apuntando en sentido contrario, igual que R3. Por su parte R4 le da continuidad a R1 y a R5. Esto nos da o nos pone en posición para poder redactar nuestro lazo vectorial. Otra cosa importante es precisamente la figura que estoy mostrando aquí es representativa, sobre todo si se dan cuenta que teta 5 en la figura se ve agudo y teta 5 ahí es obtuso, ¿no? Caso similar con teta 2, que en la figura se ve obtuso, pero nos está dando un valor de ángulo agudo, ¿no? No obstante, para la construcción geométrica que deseamos hacer, nos va a servir este diagrama, ¿no? Entonces, dicho esto, ya estamos en posición de escribir nuestro lazo vectorial, R2 y R3 por un lado, y por el otro lado R1, R5 y R4. Muy bien. Ahora, movemos todo
hacia el otro lado, R1, R5 y R4. Y ya a partir de aquí podemos empezar a escribir estos vectores en su forma exponencial compleja. El L2EJ teta 2 más L3EJ teta 3 menos L5EJ teta 5. Se me olvidó L1, ahí lo ponemos. Y finalmente L4EJ teta 4 y todo esto igual a 0, ¿no? Bien, ahora vamos a empezar a introducir todos los datos numéricos del problema para hacerlo más manejable. Entonces aquí lo que vamos a hacer es ir metiendo los datos. L2 vale 1, teta 2 vale 60 grados, L3 vale, vean ustedes, 7. Teta 3 no lo conocemos. L5 vale 4. Teta 5 habíamos encontrado que era 150. L1, si no me equivoco, vale 6. Ahí está, 6. Y finalmente teta 1 es 0 porque es una bancada horizontal. Y para L4, pues L4 vale 9. Y dejamos expresado EJ teta 4 porque no conocemos dicho valor. Ahora, con esto en mente, vamos a empezar a expandir estos números complejos. Y para eso tenemos que emplear la ecuación de Euler, ¿no? Coseno del ángulo más seno del ángulo. Aquí, como multipliqué por 1, ya lo dejo así. Caso diferente a este porque tengo un 7. 7 coseno de teta 3 más 7 seno de teta 3j. Y aquí menos 4 coseno de 150, menos 4 seno de 150. Y acá simplemente vamos a poner menos 6. Ya sabemos que el ángulo es 0, coseno de 0 es 1 y el seno de 0 es 0, así que nada más nos quedamos con la componente real. Finalmente, el otro se expande o se deja expresado de manera convencional, menos 9 coseno de teta 4 menos 9 seno de teta 4 j. Ahí está. Y todo igual a 0. Ok, aquí tenemos esta expresión expandida. Y pues, como sabemos, esto se va a traducir en un problema de dos incógnitas. Hay que encontrar teta 3 y hay que encontrar teta 4. Y para facilitarnos el proceso, lo que sigue es dividir entre componentes. Vamos a armar una ecuación real y otra ecuación imaginaria, ¿no? Aquí las componentes reales son coseno de 60, 7 coseno de 30 en azul, menos 4 coseno de 150 y menos 6 y menos 9 coseno de teta 4. Todo igual a 0, por supuesto. Ecuación 1, ¿no? Ahora se hace algo similar con los complejos, son los que tienen j, los imaginarios, perdón. Seno de 60 más 7 seno de teta 3 menos 4 seno de 150 y menos 9 seno de teta 4, ¿no? Acuérdense que la bancada no tiene su componente en y, por lo tanto omitimos eso. Y ahora lo único que nos queda es poder escribir estas dos ecuaciones en forma canónica, ¿no? Para que después podamos proseguir con el procedimiento habitual, ¿no? Entonces, por un lado vamos a dejar 7 coseno de teta 3 menos 9 coseno de teta 4. Y por el otro lado vamos a dejar el resto de los números con signo contrario, menos coseno de 60. Luego está más coseno de 150. Se cambia el signo porque los pasamos al otro lado, más 6. En la ecuación 2 vamos a tener 7 seno de teta 3 menos 9 seno de teta 4. Y, bueno, no me quedó tan bonito. Y por el otro lado paso menos seno de 60 más 4 seno de 150. Y finalmente ya no hay más. Ahora nos vamos a apoyar en la calculadora para hacer los cálculos que nos hacen falta, ¿no? Bien, en este caso metemos coseno de 60 negativo más 4 coseno de 150 más 6. Y este cálculo nos termina dando, bueno,
parece que me equivoqué en algo. Voy a volverlo a poner. Vamos a ver qué nos da. Luego volvemos a meter menos coseno de 60 más coseno 4 coseno de 150 más 6, ¿verdad? Entonces, esto nos tiene que dar finalmente ok. ¿Cuánto nos tiene que dar? Bien, 2.0359. Y repetimos el proceso con la parte de abajo. En este caso tenemos seno negativo de 60 más 4 seno de 150. Y el resultado nos termina dando 1.134, ¿no? Bien. Ahora, pues vamos a usar estas herramientas para que ya quede más limpiecito el sistema de ecuaciones. Por un lado, los tetas y por el otro lado ya los números, ¿no? Bien. Entonces nada más aquí déjenme eliminar este signo de igual. Y prácticamente ahí está. Ese es el sistema que tenemos que resolver. Ya está esto en una forma mucho más manejable. Sin embargo, seguimos teniendo las dos incógnitas. ¿Qué hacemos entonces para poder resolver este sistema de ecuaciones? Pues hay que aprovechar que tenemos la identidad de Euler y para eso vamos a elevar todo al cuadrado. Para ello vamos a aislar una de las variables. En este caso vamos a eliminar teta 3 y pasamos el teta 4 para el otro lado. Esto va a implicar elevar al cuadrado ambas ecuaciones ya despejadas. Ahí me equivoqué un poquito, no se veía tan bonito. Y ya pues aquí vamos a hacer la suma de los cuadrados, ¿no? Entonces, elevamos al cuadrado la primera ecuación y también la segunda. Una disculpa por eso de no se reconoce el dispositivo de USB. No pasa nada. Al final, lo esencial del video sí se está grabando. Entonces, 7 al cuadrado es 49. Aquí tienes coseno cuadrado y seno cuadrado, pero cuando lo sumas se hace 1, ¿no? Entonces te queda el puro 49 ahí suelto. Del otro lado pasa lo mismo. 9 al cuadrado, que es 81, por coseno cuadrado más seno cuadrado, pues queda el puro 81, ¿no? Aplicando identidades trigonométricas. Después vamos a elevar al cuadrado los otros dos números que ahí están sueltos, tanto el 2.0359 como el 1.134. Y finalmente vamos a multiplicar por 2 los términos de 2 por 9 por coseno de teta 4, o sea, los términos de 9 coseno de teta 4 y en el otro sería 9 seno de teta 4 por 1.134. Pero aquí me di cuenta que olvidé algo, claro, olvidé poner el 2.0359, ¿no? Algo muy importante. Entonces, ahí ese 9 lo voy a componer, nos parecía un 7. Y finalmente ya continuamos con el resto, ¿no? 2 por 9 por 1.134 por seno de teta 4. Bien, ahí está. Y pues hay que simplificar. Y para eso hacemos unas cuentas, ¿no? Primero, vamos a simplificar los coeficientes y luego ya metemos los números, como lo voy a hacer a continuación. Ahí está, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos da? 2 por 9 por 2.0359 da 36.6462 y a eso acompañado por coseno de teta 4. Hacemos lo mismo con 2 por 9 por 1.34, lo cual va a terminar dándonos 20.412 seno de teta 4. Ya está. Y finalmente ya nos encargamos de los números. 81 más 2.03, ese acuérdense que está elevado al cuadrado, sale de un binomio al cuadrado, y el otro también se eleva al cuadrado, y a eso le restamos 49, lo cual termina dándonos 37.4308, que ese sería el coeficiente suelto. Con esto
eliminamos teta 3 y ya nos quedamos con una ecuación de una sola variable. Sin embargo, sigue siendo una ecuación no lineal, por lo que tenemos que aplicar una estrategia para seguir resolviendo este problema. Y ustedes ya saben que aquí tienen que aplicar las identidades trigonométricas. Recuerden que el coseno de teta 4 es igual a 1 menos tangente cuadrada de teta 4 sobre 2 entre 1 más tangente cuadrado de teta 4 también sobre 2. Luego, para seno de teta 4, la identidad que tenemos es 2 tangente de teta 4 sobre 2. Ahí se me fue un poco el... ya lo estoy corrigiendo. Teta 4 sobre 2 y 1 más tangente cuadrado de teta 4 sobre 2. Y finalmente a eso le agregamos el coeficiente suelto, ¿no? Bien. Ahora, parece que esta ecuación sea complicado, sin embargo, tenemos como común denominador el 1 más tangente cuadrado de teta 1 más tangente cuadrado de teta 4 sobre 2, por el cual multiplicamos todo. El primer término cancela el denominador y para el numerador pues se va a multiplicar por ley distributiva ese 36, 64, 62, resultando en estos dos términos. Posteriormente, el término de en medio es el más fácil, se va al denominador también y solamente hay que multiplicar por 2 el término y a su vez acompañando tangente de teta 4. Y ahora este término que parece muy sencillo, no olvidemos que se tiene que multiplicar por 1 más tangente cuadrado porque ese no tiene denominador y me resultan estos dos términos que tengo aquí. Bien, ahora vean ustedes que se pueden agrupar términos semejantes. Empezando por tangente cuadrado de teta 4 sobre 2. Aprovechemos que ya tenemos ese término ahí. Simplemente le vamos a restar 36, 64, 62. Entonces ejecutamos la operación. Ok, afortunadamente. Ahí está. Me da .7846. Y ese va a ser el término de tangente cuadrada. Ahora el término de tangente de teta 4, el tangente sin cuadrar, pues ese se queda igual, ese no sufre ninguna modificación. Y finalmente para el término suelto hay que sumar el 36, 64, 62 y el 37, 43, 08. Eso lo podemos sumar, pero mejor usemos la calculadora, ¿no? Y ahí me va a dar 36, 64, 62, 74, 0, 77. Y bueno, esta ecuación de aquí ya está en forma cuadrática, por lo que podemos hacer una última sustitución de variable. Tomemos en cuenta entonces que u, para nuestra sustitución de variable, u va a ser igual a tangente de teta 4 sobre 2. Y ahora sí, ya prácticamente el problema se va a reducir a la solución de una ecuación cuadrática. Eso lo igualamos a 0 y ya eso nos habilita a emplear la fórmula general con los coeficientes a, b, c. Recuerden que la fórmula general es menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac, todo entre 2a. Y ahí simplemente estoy haciendo la sustitución de esa ecuación. Entonces ahí está el valor de a, c y finalmente todo dividido entre 2a. Cuando estamos usando calculadoras del tipo como en este video, yo recomiendo que para manejar mejor esta expresión evaluemos todo lo que está dentro de la raíz cuadrada primero y al final hacemos la suma y la resta, ¿no? Entonces ahí, otra cosa que tenemos que cuidar es que lo que está en la raíz cuadrada sea positivo, que efectivamente lo es. Aquí no podemos obtener números imaginarios porque eso implicaría que pues, el mecanismo no existe físicamente, no es posible armarlo. Aquí pues sí, obtenemos que lo que está dentro de la raíz cuadrada se le suma y lo que se le va a sumar y restar a 40.8244 va a ser efectivamente 37.87015, ¿no? O 0.2, ya redondeado 4 decimales. Y aquí ya nada más dividimos esto, ¿no? Bien, a partir de esto ya solamente hay que hacer la suma, la resta y dividimos, ¿no? Tomando la raíz positiva,
El 37 positivo se le resta el 40 y se le divide, cuidando los paréntesis, 2 por 0.7846. Por lo tanto, la primera raíz es menos 1.8826. La segunda raíz va a salir de restar. Aquí creo que me hice bolas. Sí. Acá. Siempre es una lata con estos signos negativos, ¿no? Entonces, vamos de nuevo, va de nuez. 40.8244, que es negativo siempre, menos 37.8702. Y eso se divide, otra vez cuidando paréntesis, 2 por 0.7846, lo que me termina dando la segunda raíz, que es menos 50.1495. Bien. Ahí está. Ahora solamente tenemos que regresarnos a teta 4 y para eso tenemos que sacar pues la tangente inversa y multiplicar por 2. Y con eso ya vamos a tener los ángulos de teta 4 que estábamos buscando. Entonces hagamos eso. 2. No, primero vamos a meter el valor. Ese es un valor, no un ángulo, ¿eh? El ángulo es lo que sale del arco tangente. Ahí está. Ese sería un ángulo, pero hay que multiplicarlo por 2. Y eso me queda menos 124,0473. Básicamente, este ángulo ya es la solución del problema. Ahora hacemos lo mismo con el otro. Ese sería la otra solución. Van a ver que aquí no es tan evidente averiguar cuál es el cruzado y cuál es el abierto. Para eso vamos a tener que hacer unas simulaciones que de working model, que van a hacerse la próxima clase. O más bien en la clase, esta es la clase 13, tendría que ser en la clase 15. Ahora sí, haciendo lo mismo, me queda menos 177.7153. Y con esto ya hemos encontrado las dos soluciones del ángulo del acoplador teta 4. Bien, ahora lo que nos falta es efectivamente encontrar teta 3. Y para eso vamos a aprovechar que ya tenemos la ecuación del ángulo teta 3 despejado. Y pues, como ya lo han visto en otras clases, se utiliza la definición de tangente, que es seno entre coseno, para poder encontrar los otros dos ángulos. Aquí, por ejemplo, se me pasaron algunas cosas. Entonces aquí estoy pasándolo. Sí, se me borró una S por accidente, ¿no? Ahí está la de coseno. Y bien, copio esto, lo paso para abajo. Y finalmente, aquí, pues ya estamos listos para sacar directamente teta 3. Puse el seno arriba y el coseno abajo para tener ya directamente la definición de tangente, porque es un error muy común poner coseno arriba por accidente y seno abajo y queda un ángulo diferente, ¿no? Ok, sabemos que el 7 se va, seno entre coseno es tangente, y lo único que tenemos que hacer aquí es sustituir los valores, ¿no? En este caso, primero el de teta 4 igual a menos 124,0472, tanto en la expresión de seno como coseno. Y bueno, aquí recuerden que no vamos a simplificar la fracción. Tenemos que empezar arriba, luego abajo y ya después ver en qué cuadrante queda esto, ¿no? Así que metemos 9 por seno de 124,072 negativo más 1.134, ¿no? Y eso nos da como resultado menos 6.3232. Ya redondeado una vez más a 4 decimales, ¿no? Por su parte, analicemos lo que nos da abajo. 9 por coseno de 124,0472 negativo. Y a eso le sumamos 2.0359. El resultado de esta operación también es negativo, menos 3.003, ¿no? Ya prácticamente ese 298 lo podemos hacer 3. Y bien, vemos que tanto X como Y son negativos. Si hacemos una construcción de los cuadrantes, podemos ver que efectivamente se trata de un ángulo de tercer cuadrante con X y Y activo. A eso le vamos entonces a tener que sacar ese ángulo teta,
que se saca por valor absoluto y luego sumarle los 180. Entonces ya podemos ignorar los signos de la fracción original y ya lo que nos queda perdón, es realizar este cálculo, ¿no? Entonces tenemos 6.3232 entre 3.003. Lo que nos salga hay que sacarle tangente inversa y a eso le vamos a sumar 180. Eso nos da entonces el ángulo teta 3 que estamos buscando, 224.6. Ok, y eso lo ponemos acá. Teta 3 igual a 224.6. Y ese va a ser el ángulo que corresponda con teta 4. Bien, ahora tenemos que sacar la otra solución, la de menos 177. ¿Cuál es la que le corresponde? Bien, aquí vamos a aprovechar el hecho de que ya prácticamente toda la estructura de la ecuación es similar. Lo único que vamos a tener que cambiar, en pocas palabras, es el ángulo, ¿no? Por lo tanto, con esto nos traemos la expresión de arriba para el ángulo de menos 177.7153. Ahora sí, aplicamos el poder del copy-paste y simplemente vamos a tener que modificar. No, de hecho eso no. Se modifica nomás este ángulo. E incluso se puede hacer copy-paste del valor del ángulo. Vean ustedes, solamente borro ahí. Obviamente esos valores van a ser diferentes. Y simplemente metemos este valor de acá. Ok. Ahora metemos aquí, lo movemos, listo. Y este no va a caber. Entonces, movemos un poco esto acá. Es una de las ventajas de tener cuadernos electrónicos como este, ¿no? En vez de borrar, simplemente lo mueves y ya está. Bien, ahora sí, evaluamos por separado el numerador, 9 por seno de menos 177.7153. Ya a eso le sumamos 1.134, lo cual nos da como resultado 0.7752. Positivo, nos puede sorprender, pero aunque esté multiplicado por 9, el ángulo de 177 va a tener una componente de y muy chica en magnitud, ¿no? Por eso gana el positivo. Ahora vamos a hacer lo mismo con el ángulo de abajo, con la expresión de abajo más bien. Aquí ese ángulo le sacas coseno, va a tener un ángulo de coseno grande, así que aquí sí se espera un valor negativo. A eso le sumamos 2.0359 y nos da menos 695.96. Y listo. Ok. Sí. Y bien, ahora vemos que este ángulo está en el segundo cuadrante. Entonces vemos que Y es positiva, X es negativa, este es un ángulo de segundo cuadrante, ¿no? Por lo tanto, aquí nosotros simplemente hacemos el cálculo y para ello encontramos el ángulo con arco tangente y se lo tenemos que restar a 180. Y ya, estamos ya prácticamente en posición de resolver esto. 180 menos tangente inversa de este valor ya en positivo todo, con valor absoluto. Esto nos termina dando, ya invirtiendo, 0.7752 entre 3.9569. Le sacamos tangente inversa. Y aquí lo que hago es, de una vez le resto 180. Yo sé que el sentido de la resta va a ser diferente en el escrito, pero pues nada más es cuestión de cambiarle ese signo. Sería 173.6418 positivo. Y con esto prácticamente estamos terminando el problema. Entonces, esto lo llevamos para allá y bien, veamos, lo voy a seleccionar de una vez y ese lo pasamos para acá. Y ya tenemos entonces que para el ángulo de menos 177.7153, el ángulo teta 3 sería 173.64. Con esto el problema ha sido resuelto, ya que encontramos lo que nos está pidiendo. En este caso, teta 3 y teta 4. Y pues bueno, por mi parte sería todo. Hasta luego.